noches. Gracias por estar aquí a pesar de este clima que se puso bien feo en muy poco tiempo. También, como siempre, gracias a los coordinadores, a Gabriela y César, por invitarme a mí y a Estefan a darles este curso en una historia de la filosofía del arte. Y tal como hemos dicho, cada vez vamos a seguir un poco en orden cronológico con esta pequeña historia. Entonces, hoy en día quisiera retomar precisamente a partir de la modernidad para llegar a lo que son algunos pensamientos profundos en la época más bien romántica, que se llama romántica, pero desde la filosofía. Entonces, si vamos a hablar de la modernidad, es obligatorio mencionar por lo menos rápidamente que estamos empezando con este giro que da Descartes a la filosofía. Si estamos durante siglos a través de la antigüedad y la Edad Media preguntándonos en la filosofía por la pregunta fundamental de qué es el mundo, qué es una cosa, qué es el ser humano, la pregunta qué es la pregunta más filosóficamente profundo que se hace durante siglos, y esto se traducía en el campo estético como la pregunta por las características de la obra de arte, por su relación con el mundo tal como es, etc. Entonces ahí hay esta traducción que se hace en la estética. Esta pregunta en Descartes se reemplaza por la pregunta muy diferente. Ya no se va a hablar de qué es, sino de cómo conocemos lo que hay. Entonces, la pregunta ya no es qué es el mundo, la cosa, etc., sino cómo conocemos cualquier cosa. Y más o menos desde Descartes hay dos respuestas que trazan a través de la época moderna. Por un lado, y Descartes es el ejemplo más conocido, se va a decir el conocimiento se realiza a través del uso de la razón. Es el uso de la razón humana que es el fundamento de cualquier conocimiento seguro, el famoso pienso luego soy, ¿no es cierto? El fundamento del conocimiento está en el pensar, en el pensamiento. Y por otro lado, al otro extremo, porque son antagonistas radicales en esta época, la propuesta que cualquier conocimiento que se pueda asegurar viene no tanto de la razón, sino de los sentidos. ¿Cómo conocemos? A través de experiencia, a través de haber vivido, haber visto, haber sentido, haber tocado, haber pasado por los sentidos alguna experiencia. Aquí podemos pensar, por ejemplo, en esta imagen de la tabula rasa de John Locke, que al decir el hombre, el inicio es una tabula rasa, y todo lo que tiene en su cabeza es porque ha entrado en algún momento desde el mundo exterior. Esto como panorama muy general de la época moderna, desde Descartes hasta Kant. En Immanuel Kant, dualidad, racionalidad, empirismo se va a resolver, o por lo menos Kant va a intentar retomar estas dos corrientes juntos. Él va a decir, en una pequeña frase muy famosa, los pensamientos sin contenidos son vacíos. Es decir, el racionalismo, si no hay algo que entra por experiencia, queda vacío. Y al otro lado, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Entonces, las intuiciones es lo que él llama la experiencia, lo que nos adviene por los sentidos. Si no tenemos conceptos, si no tenemos el uso de la razón para dar un lugar, para captar esas experiencias, quedan ciegas. Entonces, es su manera para decir tanto la racionalidad como la experiencia física, la experiencia por los sentidos, son necesarios para tener algún tipo de conocimiento. Kant llama esto lo que da el giro copernicano a la filosofía. Él va a decir, lo que hago yo es un giro copernicano, es decir, ya no me voy a preocupar por el mundo y preguntarme por características de las cosas que existen en el mundo para determinar qué es, ni siquiera cómo conozco, sino más bien voy a mirar al sujeto mismo, voy a mirar a la cabeza humana
Voy a mirar al sujeto que recibe información y que dice en algún momento yo sé algo para saber cuál es este fundamento para un conocimiento. Entonces el giro copernicano. Pero se podría decir que Kant no logra enteramente su proyecto, visto que hemos pasado unos 200 años más de filosofía para pelear precisamente esas preguntas que él pone en la mesa. Y hay a partir de Kant precisamente se abre una ruptura profunda que nos determina en la filosofía hasta el día de hoy. Esto es lo que más se trata de su primera crítica, la crítica de la razón pura, su primer libro fundamental, en el cual va a decir una consecuencia de mi giro copernicano, de mi mirada a los alcances y los límites del conocimiento inherentemente a mi cabeza, a mi manera de entender, es que el mundo en sí, el mundo tal como es en sí mismo, no lo puedo conocer. No puedo conocer el mundo tal como es, sino siempre solamente conozco el mundo tal como adviene a mí, tal como yo lo veo. Es decir, todo tipo de conocimiento es determinado por mi perspectiva, mi punto de vista. Kant va a llamar esto el Noumeno, o en alemán, das Ding an sich, la cosa en sí. Das Ding an sich es la cosa en sí. El mundo tal como es la cosa en sí es no solamente incognoscible, pero es impensable. Literalmente no podemos pensar el mundo tal como es en sí, sino siempre lo pensemos desde una perspectiva propia. Y algunos tratos desde perspectiva propia precisamente es el otro lado de esta moneda. El número, el mundo en sí no lo podemos conocer, sino siempre solamente podemos hablar de los fenómenos, de lo que nos adviene. Entonces el número y el fenómeno. Y este fenómeno, tal como nos adviene, está profundamente determinado por nuestra mirada. Y solamente doy tres puntos, o sea, dos muy claros y uno que no voy a elaborar, porque va a decir nuestra facultad de entendimiento está determinado por, entre otros, el espacio, el tiempo y una cantidad determinada de categorías de mi entendimiento. Yo no puedo conocer el mundo sino a través de el tiempo, el espacio y las categorías como unidad, pluralidad, etc. Hay una cantidad que no les voy a alcanzar con esto. Pero su mensaje es que mi mirada es profundamente determinada. Todo lo que conozco, lo conozco a través de tiempo, espacio y una cantidad de categorías. Mientras que esto no son propiedades de las cosas en sí, son propiedades de mi mirada. Yo veo las cosas de manera duradera en el tiempo, de manera ubicada en el espacio. Es lo que yo aporto al conocimiento. Hay una segunda ruptura, entonces primera ruptura entre el fenómeno y número, entre el mundo tal como es en sí y mi perspectiva, y cómo cerrar esta brecha. Esta va a ser una pregunta clave para toda la filosofía que la sigue. Y segunda brecha que menciona relativamente rápido es una ruptura que se abre en la segunda crítica, de la crítica de la razón práctica. Va a decir, en este mundo, tal como nos adviene, determinado profundamente por, estamos en la época de Newton, la nueva ciencia ha sido descubierto, en este mundo profundamente determinado por las leyes naturales. ¿Dónde queda la libertad? ¿Dónde queda la libertad si el mundo en sí es un mundo dirigido por leyes naturales, por causalidad, por causa y efecto, por todas las leyes que Newton describió tan claramente? Pero entonces, ¿dónde queda el ser humano? Igual Kant va a decir, yo tengo la respuesta, lo voy a responder, y si quieren tener la respuesta, vayan a leer la crítica de la razón práctica, y le dice en muchísimas más palabras que tal vez necesario, pero él dice que tiene la respuesta. Sin embargo, toda la filosofía después va a tener que pelear con esas dos brechas, con esas dos rupturas.
Y lo más interesante para ya entrar precisamente en el asunto de la estética, es que su tercera crítica, Kant escribió tres grandes libros que se llaman las críticas de tal cual y otro, que son los tres tomos fundamentales. Crítica de la razón pura, es este estudio por nuestro entendimiento, nuestra facultad de entendimiento. La crítica de la razón práctica, que es este estudio de nuestra libertad moral, nuestro actuar libre en el mundo. Y muy interesantemente, la tercera es la crítica del juicio, del Urteilskraft, la crítica de la capacidad de juzgar. Y Kant considera precisamente esta crítica del juicio como la solución de conciliar las dos rupturas que ha abierto. Él supone que en nuestra facultad del juicio está la posibilidad de reunir númeno y fenómeno y mundo natural y libertad humana. En esta crítica del juicio hay dos partes generales. Uno que trata realmente del mundo natural, que no nos interesa mucho, pero es muy interesante destacar que toda la primera mitad de este libro está dedicado precisamente al juicio de gusto, al juicio de gusto estético. Y el objetivo que se formula Kant en este lugar es otra vez no tanto identificar qué hace que una obra sea bello, porque no estamos interesados por características de esta cosa, sino otra vez es un intento de formular las condiciones a priori de un juicio de gusto, es decir, cuáles son las condiciones en nuestra mente, en nuestra facultad de ser, que determina que podemos realizar un juicio de gusto. ¿Qué pasa cuando una persona dice tal o cual es bello o es hermoso? Es muy elaborado, pero yo quiero solamente utilizar a Kant como un pequeño paso de inicio a otro filósofo que quiero tratar en más detalle, porque es precisamente un filósofo que tratará mucho más de la estética en sí, mientras que en Kant todavía la estética sirve claramente a este fin más profundo de su filosofía. Pero muy brevemente su propuesta sobre el juicio de gusto, es decir, algunas cosas. En primer lugar, entre otros, va a decir que el juicio de gusto está basado en el sentimiento, que es algo, digamos, no racional como tal, es algo, un sentimiento, una emoción, que él defina como un placer desinteresado. Va a decir, cuando miramos una obra de arte, cuando veamos lo bello en la naturaleza, para Kant es el mismo asunto. Cuando vemos algo bello, lo que pasa en mi cabeza es que estoy capaz de tener un gozo desinteresado. No me importa qué pasa. Si, por ejemplo, yo paso aquí a la esquina en un restaurante, yo veo el menú en la pantalla del restaurante, hay un interés interesado, porque yo veo el menú y dice, tengo hambre, ¿qué me gustaría más? Esto me parece excelente y esto también. Es un gozo interesado, es un placer interesado. Sin embargo, cuando voy a un museo y veo una obra, por ejemplo, de Warhol, este canasta de tomate, no pasa nada, no me va a dar hambre, es un placer desinteresado. Nadie ha intentado comerse las manzanas de Cézanne, y casi nadie que vea las manzanas de Cézanne va a tener el gusto de, me voy a comer una manzana. Eso no es el interés de la obra, es un placer desinteresado. Y además, este placer desinteresado también es, tal como dice Kant, universal y necesario. Es decir, cuando yo voy a este museo para ver las frutas de Cézanne, no solamente a mí me da un placer desinteresado, además mi esposa que está al lado que dice, ¿qué es esta barbaridad? Lo voy a intentar convencer, no,
mira lo que está haciendo, o sea, es espectacular, este cuadro tiene una belleza espectacular, es maravilloso. Lo que estoy intentando, sin tener las palabras, es estar intentando convencer a mi esposa que no, o sea, claro que Cézanne es un gran pintor. Claro, cuando yo escucho a Wagner y mi esposa dice, apaga este ruido horrible, voy a decir, ¿qué te pasa? Es hermoso. Escucha bien, escucha mejor, intenta otra vez. Es decir, mi placer es algo, aunque es un placer un poco parecido a este gozo de comer, es muy diferente porque es desinteresado y es algo universal y necesario. Yo considero que todas las personas deberían sentir lo mismo. No puedo entender que a los demás no les gusta. Si yo voy a un restaurante y voy a comerme este pie de manzana, bueno, a mi esposa no le gustan manzanas, no pasa nada, no me importa. Pero si veo al cuadro de las manzanas de Cézanne y ella dice que es una barbaridad feísima, me molesta. Voy a decir que al contrario, hay algo espectacular en esta obra. Entonces, estas son algunas características que Kant pone en el juicio del gusto. Y otra vez, les recuerdo que estamos en este giro copernicano, que Kant no quiere hablar de la obra, no está hablando de qué tiene que hacer Cézanne o qué tiene que hacer Wagner, está hablando qué pasa en mi cabeza cuando yo veo a tal o cual obra, cuál es el efecto que tiene en mí, y no qué se puede decir del mundo. Bueno, tal como mencioné, en Kant se abre toda esta problemática ética, por un lado, la ruptura entre naturaleza y libertad, y también me voy a enfocar un poquito más en esto hoy día, este problema epistemológico, si se puede decir, entre el númeno y el fenómeno, entre la cosa en sí y mi percepción. Y lo que vamos a ver son una variedad en toda la época siglo XIX y todavía el XX, son intentos de responder a esta ruptura que nos ha realizado. Por un lado, y seguramente puedo anticipar un poquito a lo que vamos a ver la próxima semana con Derrida, por un lado vamos a ver una aceptación plenamente de esta brecha, un enfoque en los fenómenos. Es decir, bueno, si tenemos que hablar de los fenómenos tal como nos advienen, vamos hasta el fondo de esta investigación. Y es, creo que algo que vamos seguramente a escuchar en más detalle muy pronto. Lo que vemos en la modernidad romántica, más bien en la época romántica siglo XIX, es el intento de recuperar este mundo perdido, de recuperar este mundo de la cosa en sí, de volver a decir si se puede conocer el mundo tal como es, si se puede conocer este Ding an sich kantiano. Y Arthur Schopenhauer es uno de estos filósofos que dice, en efecto, no solamente se lo puede conocer, pero yo lo he logrado. No le falta modestia a muchos filósofos y Schopenhauer es uno de ellos, que va a decir, yo he encontrado la solución a este enigma de la cosa en sí, al mundo tal como es en sí. Y lo interesante de Schopenhauer es que igual vale para Kant, para Hegel, para Nietzsche, que son algunos filósofos que están en la misma época, en el mismo campo, que se podría mencionar, es que la estética en cada uno de ellos toma un papel bastante importante. Tanto en Kant, que dedica la mitad de su tercer libro, que según algunos es quizás el más importante de las tres críticas, la mitad está dedicado al juicio del gusto. En Hegel, el conocimiento a través del arte tiene un momento fundamental en su filosofía. No es el momento final, pero esto es Hegel. En Nietzsche seguramente lo ubican un poco, que también toda la carga estética del conocimiento y del actual es fundamental. Y Schopenhauer se encuentra un poco precisamente en este triángulo. Y lo que tienen también en común es que cada uno tiene un gran papel dedica un gran papel a la estética. Sin embargo, también se articula esta estética en servicio de una filosofía un poco más
más amplia. Lo que tiene en ventaja Schopenhauer, y por eso que escogí a ese autor para tratar un poco más hoy como enfoque en el romanticismo, es que es un filósofo que precisamente da el lugar superior al arte, y más particularmente a la música. Con esto lo voy a venir en 2 minutos. Por la misma razón, seguramente es un autor que también ha sido apreciado bastante por los músicos, por Wagner, por Brahms, también por autores, por escritores como Rilke y Proust. Hay varios artistas que se han declarado abiertamente inspirados por la filosofía de Schopenhauer. Entonces es interesante a desarrollar un poquito más que presente este señor. Es muy simple porque su filosofía se resume en un solo libro que tiene un título de 3 palabras clave, y ahí se dice más o menos todo. Su libro fundamental se llama El mundo como voluntad y representación. Y en el mundo como voluntad y representación va a decir, aquí está toda la respuesta a la ruptura kantiana entre el número y entre el fenómeno, entre la cosa en sí y entre mi percepción. ¿Qué es el mundo? En primer lugar es la representación. Ahí está el fenómeno kantiano. El mundo es lo que yo percibo, lo que yo veo. Es mi impresión, tal como adviene. Siempre estoy encarcelado en mi perspectiva subjetiva del mundo que me rodea. Entonces, en primer lugar, el mundo es pura representación. Solamente conozco lo que yo veo. Y conozco las cosas tal como yo las veo, tal como yo las escucho, y tal como yo las vivo. Pero, y ahí viene un poco el paso que dice Schopenhauer, resuelva el enigma kantiano de la cosa en sí. Hay una cosa, un objeto en el mundo que conozco de manera privilegiada. Hay una cosa que conozco de manera inmediata y directa. ¿Y qué es? Soy yo, es mí mismo. Mi propio ser, mi entidad, el sujeto que soy, lo conozco de manera inmediata. Sí, por supuesto, estoy capaz de, digamos, hacer como una reducción fenomenológica a mi percepción de mí mismo, es decir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, miremos bien qué soy e intentemos liberarnos de todas las distracciones y todo lo que viene del otro lado y de otro lugar y de otras influencias para ver qué es mi esencia, qué soy esencialmente. Y dice Schopenhauer, cuando yo hago este ejercicio, lo que veo en mi más profundo yo es la voluntad. Son deseos, anhelos, afanes. Siempre estoy deseando algo, corriendo detrás cosas. Si me siento sinceramente y me dejo observar por mí mismo de manera completamente calma, yo veo que lo que soy es voluntad. Y entonces estas son sus propuestas. ¿Sabes qué? Si estudio el objeto que conozco de manera privilegiada, que es el yo, y encuentro que la esencia de esta cosa que soy es voluntad, que siempre me propulsa a hacer todo lo que estoy haciendo, entonces puedo asumir que la cosa en sí es voluntad, que el mundo está poblado por voluntades y que el mundo como cosa en sí en general es voluntad. Entonces ahí tienes todo el título, el mundo como voluntad y representación. ¿Qué es el mundo? Representación para mí y en sí voluntad. Ahora pasamos al paso precisamente propiamente estético, porque ¿qué vamos a ver? Vamos a desarrollar en más detalle. ¿Qué vamos a ver? En primer lugar, la experiencia estética va a ser la experiencia privilegiada para conocer la esencia del mundo, para conocer la voluntad. Entonces, la experiencia estética, la experiencia de lo bello o de lo sublime, me da una mirada privilegiada al mundo tal como es. Entonces, un privilegio enorme para la experiencia estética. Y en segundo lugar,
expresar esta voluntad que encuentra en sí mismo. Entonces el artista va a ser una persona dotada de una capacidad de expresión. Es decir, aquí tenemos dos paradigmas para mirar a la obra de arte, ¿no? ¿Qué es la obra de arte? Hemos visto la obra de arte como una representación, una mimesis, como una mejora del mundo, una significación. Ahora estamos entrando en un campo en donde la obra de arte se define por la expresión que articula el artista, por el trabajo expresivo del artista y por la experiencia estética que brinda la obra de arte en un espectador. Hay dos puntos fundamentales. Entonces, para clausurar esta respuesta a Kant que hizo Schopenhauer, cuando Kant decía hace poco que los pensamientos sin intuiciones sin contenidos son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas, Schopenhauer quiere decir que estás equivocado. Al final sí hay ciertas intuiciones que no pasan por conceptos, que no necesitan ninguna conceptualización. Él llama esto una intuitiva erkenntnis, un conocimiento intuitivo, o en otros momentos lo llama directamente un Gefühl, una emoción, un sentimiento. Y estas emociones, este sentimiento, esta intuición sin concepto, es lo que permite precisamente estar en el mundo sin referir a ningún concepto. Y por lo tanto, la obra de arte, tal como nos brinda una experiencia estética, esto es lo que va a ser la esencia del arte y de la naturaleza. A propósito, hay un montón de ejemplos de la naturaleza que también tiene este efecto en un espectador. Es decir, la obra de arte, tal como la naturaleza, tiene un poder, una capacidad de brindar una experiencia estética, una experiencia, una intuición sin conceptos. Sienten que está también en peligro mi trabajo, ¿no? Porque si hay un conocimiento que no pasa por los conceptos, que nos da un entendimiento inmediato de la esencia del mundo, entonces tal vez el arte es superior a la filosofía. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué es esta experiencia estética? Hay dos aspectos por destacar en este tema. Por un lado, se trata de un aspecto subjetivo y también un aspecto objetivo. A nivel subjetivo, recordamos un poco que Kant propuso que solamente tenemos conocimiento del mundo a través de fenómenos, es decir, tal como se nos refiere. Y esos fenómenos siempre son determinados por espacio, tiempo, categorías como la unidad, las relaciones, etc. Es decir, lo que determina mi perspectiva siempre es mi ser, es mi esencia, de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que me permite a nivel subjetivo la experiencia estética? Es una perspectiva, es una mirada que por un tiempo me libera de mi propia esencia. Porque mi esencia, ¿qué es? Es la voluntad. Soy esencialmente voluntad. Y la experiencia estética es una manera de permitirme a mí hacer momentáneamente, aunque sea muy brevemente, libre de voluntad, libre de los. Soy libre de voluntad. Cuando escucho a Wagner, no deseo nada más, no quiero nada más. Y más importante aún, precisamente, abandono esta perspectiva kantiana. Por ejemplo, no necesito referir al tiempo. Cuando escucho a Wagner, o lo que sea, entro en una
vivida en el tiempo completamente otro. Es decir, no estoy contando el tiempo. No estoy como, bueno, media hora más y se acabó este cristianismo solo porque ya estoy paciente. Nadie va a escuchar, si quieres ir al baño o estás hablando una prisa, pero normalmente no escuchas una música, una hora de música, un concierto de esta manera, como bueno, me queda media hora más, 10 minutos más, y ya se acabó. Literalmente, mi categoría de perspectiva del tiempo queda afuera, se anula de cierta manera. Y segundo punto, a nivel subjetivo todavía, porque estamos con Schopenhauer con el gran pesimista, ¿no? Como aceptamos que el ser humano por esencia de voluntad, somos víctimas de esta voluntad, estamos siempre corriendo detrás de nuestra voluntad, siempre tenemos deseos y anhelos, estamos corriendo para satisfacer, y ahí cuando al fin logramos satisfacer nuestros deseos, estamos aburridos y empieza de nuevo todo este sufrimiento. Entonces hay un gran pesimismo en esta filosofía. Y la experiencia estética a nivel subjetivo lo que nos brinda es precisamente este pequeño momento de descanso. Es un momento de descanso, de pequeña liberación, de correr detrás de nuestra propia voluntad. Por un momento, tal como dice él en lenguaje poética, por un momento la rueda de ficción queda parada, esa rueda de eterno sufrimiento que es la condición humana se para por un tiempo mientras estás escuchando a tu música favorita. A propósito, Schopenhauer es un autor que se lee bastante mejor que algunos otros en este momento de la filosofía, es hermoso para leer. Entonces, es decir, estamos en primer lugar a nivel subjetivo en un momento de libertad, que nos brinda la experiencia estética. Y al otro lado también el arte, como brindador de experiencia estética, tiene este aspecto objetivo. A nivel objetivo, lo que encontramos cuando se asume esta posición de la experiencia estética es precisamente una posición de un sujeto puro de cognición, como le dice. En este momento de la experiencia estética estamos ya no en servicio de una voluntad individual, es decir, interesado, ¿cierto? La percepción ya no es interesada. Estamos ya no tampoco en interés de un intelecto, en entender, en comprender las cosas que están pasando, sino lo único que nos queda, y esto, bueno, no podemos liberarnos del cuerpo, pero lo único que nos queda es un puro cuerpo percibiente, una pura corporalidad. Porque si no hay cuerpo, ya no habría ni tampoco percepción. Pero quedamos en esa situación liberados de lo que colorea nuestra perspectiva, nuestro conocimiento. Entonces, para conocer, para percibir a esta cosa en sí, ¿no es cierto? Todo el trabajo de Kant era, no se puede percibir directamente la cosa en sí. Y Schopenhauer va a decir, sí hay manera de conocer y percibir directamente a la cosa en sí. Esa es la experiencia estética. Entonces ahí hay un momento de puro cognición directa, inmediata. Es decir, ya es un poco la solución al enigma kantiano, que no se puede conocer la cosa en sí. Schopenhauer va a decir, si en la experiencia estética objetivamente encontramos un entendimiento inmediato de la cosa en sí, de la voluntad, tal como está desarrollado en la obra. Porque esto es el siguiente punto, cuáles tipos de experiencia o a dónde lleva esta experiencia estética, cuál es su objeto, cuál es su asunto. Kant también es el que precede un poco el campo, que habla de este campo junto a propósito con los experiencias, con Edmund Burke, entre otros. Para decir, tenemos dos tipos de experiencias concretamente. Tenemos la experiencia de lo bello y tenemos la experiencia de lo sublime.
En primer lugar, lo bello, que es lo más obvio, seguramente. En lo bello, en una experiencia, en lo bello lo consideramos algo bello, y otra vez no estoy hablando del objeto con sus características, pero estoy hablando a nivel del sujeto que percibe algo como bello. Entonces, todo el trabajo que se hace está en el sujeto, después de este giro copernicano. Entonces, lo bello, que es la experiencia estética de lo bello, es una experiencia que nos da el pasaje a este estado de una contemplación estética sin voluntad propia, liberado de la voluntad. Un objeto particular puede facilitar esto, y ahí se habla de un trabajo representativo de la voluntad, pero lo que es determinante es precisamente la perceptividad del sujeto para captar la belleza, para ver lo bello. Y utiliza Schopenhauer bastante ejemplos naturales, ¿no es cierto? La belleza de una flor, la belleza del ocaso de la tarde, ese tipo de monumentos que son lo que son. No hay ninguna característica de belleza en el objeto o en la cosa, pero me facilita a mí a tener una cierta experiencia desinteresada. Yo puedo percibir a un flor siendo un horticultor, ¿no es cierto? A pensar que hay que contarla a tal época, hay que semillar, hay que hacer todo un trabajo, hay que venderle a los mercados de flores en el extranjero, todo lo demás. O puedo simplemente tener esa experiencia de belleza, mirar la flor y nada más, percibir su belleza, que es algo que pasa en mí. Sin embargo, también puede pasar, puede ocurrir como una resistencia a esta contemplación estética. Puede ser por dos maneras, por un lado, por el lado corporal, digamos, por estímulos corporales. Ahí estamos hablando de lo agradable. Y por otro lado, por una hostilidad a esta voluntad de vivir humana. Y esto es lo sublime. Entonces, en primer lugar, lo agradable. Ya le mencioné brevemente con Kant. La experiencia estética se distingue netamente de la experiencia de lo agradable. Cuando algo apela a mis deseos, a mis necesidades, a mis afanes, se va rompiendo, se va perdiendo mi experiencia estética, me inhibe a este gozo sin voluntad. Por ejemplo, hay dos maneras que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, en el sentido positivo, es decir, la tentación, ¿no es cierto? El estimular los deseos, encontramos en publicidades, en pornografía, en varias formas que nos inhiben una experiencia estética. Cuando yo estoy ante un menú de un restaurante y tengo hambre, yo no puedo apreciar este menú tan bello que puede ser, porque estoy apelado a mis necesidades. Si yo veo a un cuadro de una mujer desnuda en un museo, bueno, puedo tener experiencia estética, la puedo ver de manera neutra o me puede excitar. Y cuando me excita, me inhibe a esa neutralidad. Estoy otra vez captado por mi propia voluntad. Y al otro lado también tenemos la estimulación negativa, por supuesto, que es la repulsión. Si yo estoy, imagínate que me encuentro en un lugar donde se dejan los partes de cadáveres o de partes del cuerpo, de una carnicería. Yo no puedo tener un gozo estético porque me hace el sentimiento de repugnancia, tengo ganas de vomitar. Sin embargo, si yo veo un cuadro de Goya que reproduce a los cadáveres que él vio en una carnicería, bueno, esto ya se fue, esta inhibición de mi repugnancia física. Entonces, esas son dos maneras
en donde lo agradable o precisamente lo desagradable apela a la corporalidad, me inhibe tanto por lo agradable como por lo repugnante a tener una experiencia estética. A propósito de repugnancia, se distingue aquí claramente lo que es repugnante físicamente y lo que es feo, no es lo mismo. Una obra de arte puede ser fea, pero no necesariamente repugna. Entonces ahí se abre la posibilidad del arte que no solamente sea bella, tal como entendemos los criterios clásicos de Aristóteles, el orden, la armonía, etc., sino que arte puede ser fea también y tener, sin embargo, un efecto en mi persona natural, una experiencia estética. Entonces ahí se abre la posibilidad de arte feo. No sé si le hemos mencionado mucho hasta ahora. Y luego tenemos también la experiencia de lo sublime. ¿Qué es lo sublime? Es un tema bastante común ahora, pero que recién se desarrolló en las filosofías precisamente de Kant y de otros, de Burke también. Es lo que abruma a mi voluntad humana, lo que me viene con tanta fuerza que me perturba. Tiene un efecto de perturbación, lo sublime. En la filosofía de Schopenhauer, lo que es lo sublime es lo que amenaza a mi voluntad de vivir, a mi voluntad. Me reduce, por ejemplo, a sentimientos de insignificancia. Y él utiliza los ejemplos de paisajes inmensas o de desastres naturales. Cuando estoy en un desastre natural, esto me perturba. Aunque si tenemos la posibilidad de distanciarnos de esta amenaza, también lo sublime puede tener un efecto de experiencia estética en mí. Esto Kant lo hizo de dos maneras. Kant dijo, no lo voy a matar con los detalles, pero él dice que tenemos dos tipos de perturbación o de abruma que nos pueda venir en lo sublime. Uno lo llama lo matemático, es decir, lo que nos abruma por su tamaño espacioso. Es decir, lo que es tan grande o tan inmenso que abruma, que mi facultad de entender busca una solución, no se deja tranquilo, no se deja en paz. Y el otro es lo que él llama lo sublime, lo que Kant llama lo sublime dinámico, y es precisamente lo que perturba por la fuerza, por su parte dinámica. Si en el caso de los matemáticos podemos, por ejemplo, pensar en el cielo de las estrellas en la noche, hay una experiencia sublime por la inmensidad del universo que se ve y la insignificancia que soy yo, es una experiencia sublime. Y en lo dinámico, por ejemplo, podemos pensar, por lo menos por mi persona, es el caso cuando voy a visitar esas cascadas de Nariz del Diablo, y ahí veo la fuerza de la naturaleza que cae con tanto poder que también me siento como abrumado. Wow, eso es una experiencia sublime. Y lo que dice Schopenhauer que necesito hacer para esta experiencia de lo sublime, en primer lugar, estar frente a por ejemplo, las cascadas de Nariz del Diablo, pero necesito, en primer lugar, porque mi facultad de entendimiento se queda como perturbada, no me permite esa experiencia sublime directamente tener el gozo estético. Tengo que, en primer lugar, reconocer la amenaza a la cual me encuentro. Tengo que racionalmente reconocer la fuerza, la magnitud que encuentro en mí, para luego, tal como le dice él, violentamente descubrirme de mi voluntad. Tengo que arrancarme, sacarme violentamente de mi voluntad de vivir, lo que me dice, sácame, haga algo por protegerme. Entonces, la experiencia de lo sublime es un trabajo
sin embargo, me puede, si hago ese doble paso, un reconocimiento del peligro y el arranque violento de mi propia voluntad de sobrevivir, digamos, puedo llegar a un estado de liberación con el crisis. Entonces, lo que es la diferencia en una palabra entre lo bello y lo sublime, lo bello sería una directa pérdida de autoconciencia, de mi voluntad que determina. Mientras que lo sublime tienes que pasar por dos momentos de autoconciencia para llegar a esta experiencia de libertad de la voluntad. Tenemos que hacer un doble paso, un doble salto. Es decir, la belleza es un gozo completo y interno, mientras que lo sublime queda mezclado con un sufrimiento, con un malestar, digamos. Bueno, unos comentarios más que podemos sacar de Schopenhauer. En primer lugar, hasta ahora he hablado bastante precisamente de la naturaleza como ejemplo, pero Schopenhauer, siguiendo un poco a Kant, hace el paso hacia el artista. Es decir, que el artista, ahí en el arte pasa algo muy raro, porque el artista es alguien que es capaz de traducir esta experiencia estética en un objeto para que otra persona pueda usar esta experiencia. Estamos hablando de un artista como el Aristóteles, un buen trabajador, ni tampoco con Platón, considerado divino. Estamos hablando con alguien que tiene, tal como le dice Schopenhauer, que ha sido momentáneamente inspirado hasta el punto de genio. Estamos hablando de genio. Genio es alguien que ha recibido la capacidad, que tiene la capacidad de pasar por un cierto proceso creativo. En primer lugar, la contemplación directa, tal como lo mencioné, de esta cosa en sí mismo, pero también a través de la imaginación en cosas en el mundo, en otras personas, en escenas, en historias, en todos, etc. Es capaz de reconocer esta voluntad en obra, no solamente en sí, pero también en otras cosas. Y es capaz, a través de capacidades técnicas que tienen enigmáticas para nosotros novatos que no somos artistas, de poner esta experiencia propia en una obra, es decir, logra expresar la voluntad en una obra producida. De tal manera, por supuesto, que un espectador podrá tener la misma experiencia, o por lo menos algo parecido. Es decir, ahí estamos con el arte como una expresión. El arte es una expresión que tiene el artista de expresar lo que reconoció él como un funcionamiento de su voluntad, de la voluntad, en una obra de arte. El arte logra expresar el interior del artista. Otro punto que se puede deducir de este desvío un poco metafísico al inicio es que Schopenhauer nos va a dar lo que han hecho algunos filósofos en varios momentos, una como jerarquía de las disciplinas de arte. ¿Por qué? Hasta ahora no hemos hablado mucho de las diferentes formas de arte, las diferentes disciplinas, hemos saltado un poco a través de las tragedias, la literatura, la pintura, etc. Ahora he mencionado la naturaleza, pero visto que estamos hablando de la capacidad del genio de transmitir o de expresar una experiencia de la voluntad en una obra de arte, queda bastante en qué materia lo pone. ¿Cuál es la materia que utilizas? Es
momento de descanso, este pequeño momento de libertad, de voluntad que propuso siempre. Y a nivel más bien epistemológico, esa contemplación directa de la voluntad en funcionamiento, esa contemplación de la cosa en sí, que no puedo percibir de manera otra que en una experiencia estética. Entonces, a partir de esto podemos jerarquizar las disciplinas de arte según en qué medida cumplen con esta tarea, con este doble objetivo del arte. Logra realmente transmitir la voluntad y logra de verdad dar al espectador esta experiencia estética. Entonces, solamente destaco algunos ejemplos para llegar al último punto. Lo más bajo, por ejemplo, va a decir, está la arquitectura. Espero que no haya arquitectos en la sala. Pero va a decir, la arquitectura, una pequeña citación, explicita la objetivación de la voluntad al grado inferior de su visibilidad, en el que se muestra como un afán sordo, consciente y irregular de la masa, aunque se revela ya como autodecisión y lucha entre la gravedad y la rigidez. Entonces dice, la arquitectura es la disciplina del arte que bueno, logra expresar, si es una buena obra de arquitectura, logra expresar esta voluntad, pero queda bastante dependiente de la materia. Si todavía hay masa, no se puede expresar mucho más ligera, masa, gravedad. Bueno, y ahí queda, no logra hablar mucho más que lo más básico. Es decir, la voluntad que se expresa todavía queda muy poco afinada. El siguiente paso, por ejemplo, encontramos a la escultura y la pintura. Encontramos a la escultura y la pintura. Ya estas disciplinas son capaces de expresar no solamente la voluntad tal como vive en masa, en materia, tal como está, sino expresa también la naturaleza activa. Puede expresar a través de la escultura y de la pintura seres humanos, podemos ver figuras, plantas, animales, etc. Entonces nos permite particularizar o afinar la voluntad que se está expresando. Sin embargo, todavía ahí también quedamos dependientes de entes individuales. Tenemos esta figura y este personaje o este animal, este ser. Entonces, todavía hay una limitación en pintura y escultura. Ven también que la dependencia de la materia se está reduciendo. La arquitectura es una masa. La pintura literalmente está solamente en dos dimensiones, solamente en lienzo. Entonces la materia literalmente se está reduciendo. Tercer ejemplo, entonces ahí siguen un poco a donde vamos. El tercer punto es la poesía, incluso la literatura y el drama, bueno, las obras de arte escritas, digamos. Ahí ya se abre también la posibilidad de expresar este concepto de voluntad por conceptos más abstractos, por palabras. Y esto nos permite precisamente transmitir una mayor gama de formas que puede tomar esta voluntad. Entonces ahí sí se amplía el juego del artista para expresar diferentes formas que asume esta voluntad, esta cosa en sí para expresar. Especialmente podemos hablar de la humanidad, ¿cierto? En la obra de poesía ya entra las pasiones, los deseos, los sentimientos, los pensamientos, las acciones, etc. Entonces ahí se amplía bastante el campo de objetos que se puede expresar. Y por último, la música. Ya le mencioné al inicio, Schopenhauer es un filósofo amado por los músicos. Wagner es el ejemplo seguramente más paradigmático. Richard Wagner se declaraba abiertamente influenciado, inspirado por la filosofía de Schopenhauer.
pero no es lo único. Y de hecho, Schopenhauer da un estatus privilegiado a la música. La música para Schopenhauer va a tener una importancia tanto cognitivo como ético. En primer lugar, porque la música expresa propiamente la esencia del mundo como cosa en sí. Especialmente está hablando de la música que en su época se llamaba la música absoluta, es decir, la música no programática, sin palabras. Ahí la música clásica de su época era el mejor ejemplo. En la música vemos, según Schopenhauer, el mundo tal como es, vemos el mundo como pura voluntad. Entonces hay una importancia cognitiva, epistemológica en la música. Ese conocimiento más profundo, más kantianamente imposible de la cosa en sí, siempre había estado mediado, siempre pasa por los medios de conocimiento. Sin embargo, la música es el medio que queda liberado de estas condiciones de conocimiento. En la música no hay literalmente espacio. Lo podemos escuchar en un auditorio o en mis audífonos, en mis auriculares. No necesita espacio de ninguna manera, es literalmente sin dimensión. No tiene ninguna causalidad, no hay causa y efecto en la música, no hay explicaciones causales para explicar una obra de música. Y tal como mencioné al inicio, tiene su tiempo propio, se libera del tiempo tal como nosotros lo intentamos imponer. Cuando entramos en un concierto, el tiempo ya no se mide según mis necesidades, sino la obra de la música tiene su propio tiempo y se acaba cuando se acaba. Entonces ahí tenemos en la música el espacio privilegiado para precisamente conocer el mundo como cosa en sí. Y una pequeña citación dice: cuando nos abandonamos a la música, lo que nos pasa es, nos sentimos como si la situación, como si le pasaran por delante todos los sucesos posibles de la vida en el mundo. Entonces, la obra de música, buena obra de música, nos permite ver las cosas como si están pasando como un espectáculo. Pero yo, desinteresado, liberado de mis deseos, de mis necesidades y de mis interpretaciones. Estamos muy lejos ahí de una filosofía hermética de la obra de arte. Y mencioné que precisamente Wagner toma este ejemplo. Wagner ha dicho en algún momento que su Tristan y Isolde es como Schopenhauer puesto en música. Y ustedes seguramente han sabido mucho más de la obra que yo. Solamente sé que este cuerpo de Tristan que empieza en la obra, este primer cuerpo que se escucha, que tiene una desarmonía que se va a repetir y reconstruir a lo largo de las 2 o 3 horas que toma esta obra. Y al final, en los últimos momentos de la obra, se va a resolver en la armonía musical. Dice Wagner, es la manera para él de decir: ahí tenemos exactamente este deseo, este mundo como voluntad, como eterno desear que atraviese toda la obra, que solamente se resuelve al final. A propósito, Schopenhauer, crudo que fue, dijo que Wagner no entendió nada de su filosofía, fue completamente equivocado. Entonces hay una pelea con eso. Por lo menos 2 razones, por lo menos por el hecho de que está en una obra con palabras, que precisamente Schopenhauer está diciendo la obra musical perfecta es pura música. Y en segundo lugar, porque Tristan y Isolde al final esta desarmonía se resuelve. Para el pesimista que es Schopenhauer, la desarmonía nunca se resuelve, sino más bien
siempre se mantiene, siempre estamos determinados al final por este malestar de la voluntad. Entonces, en todo caso, la música, tal como dije, creo al inicio, la música tiene este lugar privilegiado en la filosofía de Schopenhauer, a tal punto que él mismo dice en algún momento que en algún momento no puedo citar todas las citaciones vienen del primer volumen del mundo como voluntad y meditación. Dice, al final no puedo hacer más que exponer aquella explicación sobre la admirable arte de los sonidos que a mí me resulta satisfactorio. Y el acuerdo o rechazo de mi opinión habrá de estar a expensas del efecto que ejerza sobre cada lector. Por una parte, la música y por otra, el pensamiento único comunicado en este escrito. Entonces está diciendo de cierta manera, he aquí intentado convencerles de mi filosofía, de este concepto de la voluntad de la cosa en sí. Al final no me queda mucho más que callarme y decir, escucha la música. Y ahí la filosofía, de cierta manera, queda mudo ante el poder que podría tener la música para expresar lo que tiene él que escribir 1000 páginas de filosofía. Entonces, el arte se pone casi por encima de la filosofía misma y todavía viene de sus conceptos. Entonces, concluyendo la doble importancia de esta experiencia estética que se expresa en Schopenhauer y que está presente también en muchos de los otros autores, precisamente románticos. No he tratado a Hegel, pero se podría decir muchísimas cosas muy parecidas en la filosofía de Hegel. No he tratado mucho a Kant, pero ahí encontramos muchas cosas parecidas. No he tratado a Nietzsche, pero aquí también encontramos un vínculo muy cercano. La experiencia estética precisamente brinda una solución a estos dos mayores desafíos que tenemos en la vida humana. Por un lado, el problema kantiano de esta separación entre número y fenómeno, es decir, si leemos a Kant de manera cínica, vivimos en un mundo de puras ilusiones. Vivimos en un mundo, somos rodeados por fenómenos, tal como nos adviene, por ilusiones, por lo que a mí me parece. Y el arte, tal como se propone en la época romántica, es una posibilidad para resolver esta ilusión en la cual vivimos. Es una manera, un entendimiento inmediato de la cosa en sí, la esencia del mundo tal como es. Y es un entendimiento real, profundo, inmediato de la existencia. Y bueno, ahí está toda la importancia que tiene la filosofía como expresión, una expresión que tiene el artista, la capacidad de expresar este encuentro epistemológico a partir de sí mismo y luego en el mundo. Y en segundo lugar, hablando con el pesimista que es Schopenhauer, el arte nos permite, y especialmente la música, nos permite levantar, aunque sea momentáneamente, el sufrimiento que es inherente a la vida como voluntad. Porque es claro que la vida de voluntad es un eterno desear correr detrás de lo que nos falta y aburrirnos cuando logramos obtenerlo para otra vez empezar a correr. Entonces, esta rueda de elección que determina nuestra existencia como un sufrimiento sin fin, en la obra de arte, en la experiencia estética, nos permite dos cosas en el arte. Nos permite, por una manera, por un lado, una contemplación, y eso es lo que va a decir Schopenhauer. En este momento tengo la posibilidad de vivir, por un lado, una libertad negativa, es decir, soy liberado momentáneamente de este eterno voluntad que soy, y una libertad positiva en cuanto a
lo sublime me permite precisamente positivamente romper con mi voluntad. Entonces ahí el arte sublime toma una posición muy importante, porque lo sublime me da la posibilidad de violentamente romper con mi propia voluntad. O entonces su contemplación me lleva a la contemplación de esta voluntad en obra que me lleva a una libertad negativa y una libertad positiva, o al otro lado una afirmación. Pero esto ya es otro asunto, porque ahí estamos precisamente mencionando Nietzsche, que es un heredador directo de Schopenhauer, pero que va a decir más bien tenemos que afirmar a través del arte esta voluntad que se encuentra como esencia del mundo y del sujeto. Muchísimas gracias.